Bueno, buenos días, iglesia. ¿Cómo están esta mañana? No puedo comenzar mi mensaje sin comentar sobre ese video que acabamos de ver. Me alegra mucho que seamos parte de un ministerio tan increíble como Convoy of Hope. ¡Qué gran cosa! Sí, un aplauso. Bien, hoy continuamos con nuestra serie Muéstrame tu identificación y a lo largo de esta serie hemos estado haciendo y respondiendo una pregunta muy importante. ¿Quién eres tú? Hemos aprendido que eres un heredero, que eres una nueva criatura e incluso hemos aprendido quién no eres. Y todo esto importa porque tu identidad determina cómo vives. Pero no solo eso, la forma en que te ves a ti mismo afecta cómo piensas y cómo piensas afecta cómo actúas y cómo actúas afecta al rumbo de tu vida. Hace unos años escuché una historia increíble sobre cómo la manera en que nos percibimos a nosotros mismos determina nuestro resultado. La historia es sobre un niño pequeño que había sido adoptado. Un día estaba jugando con unos niños de su vecindario cuando se desató una discusión. Y como a veces hacen los niños, empiezan a decirse cosas hirientes. Uno de los niños miró a este pequeño y le dijo, «Bueno, tú eres adoptado». La implicación era clara. El comentario tenía la intención de comunicarle a este niño que él realmente no pertenecía allí, que esos no eran sus verdaderos padres y que él era diferente. Al escuchar esto, los otros niños se quedaron sin aliento y se callaron porque sabían que se había cruzado una línea, que este se había vuelto personal. Por un momento parecía que el niño estaba pensando en cómo responder. Luego sonrió y dijo algo que cambió por completo la conversación. Miró al otro niño y le dijo, «Bueno, tus padres tuvieron que tenerte a ti, pero mis padres me eligieron a mí». Me encanta esa historia porque de repente lo que pretendía ser un insulto se convirtió en una declaración de identidad. Lo que un niño vio como rechazo, el otro lo vio como amor. Y lo que un niño pensó que era una debilidad, el otro lo entendió como un privilegio. Iglesia, la identidad lo cambia todo. Porque si sabes quién eres, eso cambia la forma en que respondes a lo que la gente dice de ti. Si sabes quién eres, eso cambia la forma en que manejas la adversidad en la vida. Y si sabes quién eres, eso cambia tu manera de caminar por la vida. El problema es que creo que muchas personas no saben quiénes son. En cambio, permiten que sus fracasos se lo digan, que su vergüenza se lo diga, sus remordimientos, su pasado. Con el tiempo empiezan a llevar etiquetas que Dios nunca les dio. Etiquetas como fracasado, adicto, divorciado, lástima, avergonzado, rechazado, roto, indigno. Y si no tenemos cuidado, podemos empezar a creer esas etiquetas sobre nosotros mismos, porque la vergüenza tiene una forma de convertir algo que hicimos en lo que somos. Al enemigo le encanta tomar un evento de nuestra vida y convertirlo en una identidad. Como fracasaste, por lo tanto eres un fracasado. O pecaste, por lo tanto estás sucio. O tuviste una dificultad, por lo tanto eres débil. O caíste, por lo tanto quedas descalificado. Pero iglesia, escúchenme esta mañana. El enemigo siempre hablará de tu historia, pero Dios habla de tu identidad. Lo que la vergüenza llama tu identidad, la gracia siempre lo llamará tu pasado. Tu peor capítulo puede ser parte de tu historia, pero no es tu nombre. Y es exactamente por eso que este mensaje importa esta mañana, porque creo que hoy puede haber personas sentadas en este salón que aman a Jesús con todo su corazón, pero que aún se identifican con cosas de lo que Jesús murió para liberarlos. Donde sabes que has sido perdonado, pero sigues viviendo avergonzado. Donde sabes que Dios te ha salvado, pero sigues viviendo condenado. Donde sabes que Cristo pagó por tu pecado, pero sigues cargando con el peso de este. Hoy quiero que descubramos que el perdón es mucho más grande de lo que la mayoría de gente se imagina. El perdón no es simplemente que Dios borre la deuda, ni es simplemente que Dios pase por alto nuestros errores, sino que el perdón cambia absolutamente todo en nosotros. Porque a través de Cristo hemos sido justificados, a través de Cristo hemos sido reconciliados, y porque Dios nos perdonó, nosotros podemos perdonar. Debido a esas tres realidades podemos presentarnos ante Dios y decir, soy perdonado. Y no es porque seamos perfectos, ni porque lo hayamos ganado o nos hayamos limpiado a nosotros mismos, sino porque Jesús hizo por mí lo que yo nunca podría hacer por mí mismo. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Así que quiero que me ayuden con mi mensaje repitiendo después de mí. Muy bien. Todos digan, soy perdonado. Porque he sido justificado. Creo que la mayor tragedia en la iglesia no es que la gente peque, sino que la mayor tragedia es que las personas perdonadas sigan viviendo como si todavía fueran culpables. Muchos cristianos saben que Dios los ha perdonado, pero siguen viviendo bajo condenación, siguen cargando vergüenza, siguen usando etiquetas que Jesús murió para quitar.
Y creo una razón para ello es que muchas personas nunca han entendido verdaderamente lo que sucedió cuando Jesús los salvó. Saben, en la iglesia hablamos del perdón, cantamos sobre el perdón e incluso le damos gracias a Dios por el perdón, pero rara vez nos detenemos a preguntar, ¿qué hizo exactamente Dios cuando me perdonó? Una de las respuestas es esta, que Él nos justificó. Miremos de nuevo Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Gracias, Verónica, por leer esta mañana. Pablo dice, y a vosotros estando muertos en pecado en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Noten lo que Pablo dice aquí, estaban muertos, no heridos, no luchando, sino muertos. Y aquí hay algunas cosas sobre los muertos. Los muertos no pueden salvarse a sí mismos, los muertos no pueden arreglarse a sí mismos y seguro no pueden mejorarse a sí mismos. Lo que los muertos necesitan es una resurrección. Y Pablo dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cómo? Perdonando nuestros pecados. Luego Pablo nos da esta imagen increíble. Dice que Dios anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Esta frase se refiere a un certificado legal de deuda. Imaginen esto conmigo, imaginen un documento que contenga cada pecado que han cometido en su vida. Cada mentira, cada motivo egoísta, cada momento de orgullo, cada acto de rebelión, cada secreto que nadie más conoce. Cada razón por la que merecían el juicio. Pablo dice que Jesús tomó ese registro completo y lo clavó en la cruz. Esto es un cambio de percepción porque Dios no se limitó a esconder el pecado debajo de la alfombra. A veces creo que así es como lo vemos, que Dios solo vio nuestros pecados y dijo, sí, no te preocupes por eso. No. Su pecado fue tratado, fue confrontado y fue pagado. No fue simplemente ignorado o escondido debajo de la alfombra. Tenía que ser confrontado, tenía que ser justificado, tenía que ser pagado. Él lo clavó en la cruz con Cristo. Por eso la justificación es tan importante. La justificación es una declaración legal. Significa que debido a Jesús, Dios nos declara justos. No porque nosotros seamos justos, debemos entender eso, sino porque Cristo es justo. El Evangelio no es que Dios nos miró y dijo que somos lo suficientemente buenos. El Evangelio es que Dios miró a Jesús y dijo que Él es suficiente. La cruz no fue Dios bajando sus estándares por nosotros, fue Jesús cumpliéndolos. La misericordia de Dios nunca viola su justicia. Su justicia quedó satisfecha a través de Cristo. El castigo que merecíamos fue puesto sobre Él. El juicio que nos ganamos cayó sobre Él. Y la ira que estaba destinada para nosotros fue derramada sobre Jesús. Jesús recibió lo que nosotros merecíamos para que nosotros pudiéramos recibir lo que solo Él merecía. Y la única razón por la que la gracia es gratuita para nosotros es porque fue costosa para Él. Así que Dios trató a Jesús como si hubiera vivido nuestra vida para poder tratarme a mí como si hubiéramos vivido la de Él. Ese es el milagro de la justificación. Y creo que aquí es donde muchos creyentes se quedan estancados porque conocen a Jesús. Sabemos que Jesús los perdonó, pero aún vivimos como acusados en lugar de como hijos. Seguimos presentando pruebas que Dios ya ha desestimado. Seguimos cargando con una culpa que Jesús ya cargó y seguimos repitiendo fracasos que Jesús ya pagó. ¿Puedo decirles algo esta mañana? Cada intento de ganar el perdón es una negación de la suficiencia de la cruz. Porque si creemos que Jesús lo pagó todo, entonces no queda nada que pagar por nuestra parte. Si la deuda ha sido cancelada, debemos dejar de intentar hacer pagos. Si el registro ha sido clavado en la cruz, cada pecado que has cometido, cada etiqueta se ha sido clavado en la cruz. Debemos dejar de bajarlo y pensar en nosotros mismos de esa manera. Romanos 8 dice, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice menos condenación, sino ninguna condenación. No dice algún día, sino ahora. No cuando logres ordenar tu vida, sino ahora. No después de que finalmente hayas madurado, sino ahora. Porque tu posición ante Dios depende de la obra de Cristo y no de la tuya. Y le doy gracias a Dios por eso. Que no tengo que ganarme el amor de Dios. No tengo que ganarme su perdón, sino que puedo aceptarlo libremente como un regalo. No estamos luchando por conseguirlo. Algunos de ustedes necesitan escuchar esto esta mañana. Ya no tienen que luchar por el perdón. Luchamos desde el perdón. Yo no obedezco a Dios
esperando que Él me acepte. Lo obedezco porque Él ya lo ha hecho. No sirvo a Dios intentando ganarme su amor. Lo sirvo porque ya he recibido su amor. Iglesia, debido a Jesús ya no me presento ante Dios culpable, me presento ante Él justificado. Repitan esto después de mí. Soy perdonado porque he sido reconciliado. Dios no nos perdonó meramente para librarnos del castigo. Creo que el Evangelio es más grande que simplemente escapar del infierno. El plan de Dios nunca fue solo mantenernos fuera del infierno. Dios quería algo más, quería recuperar a sus hijos. Los quería de vuelta en casa. El juez, que es Dios, quien nos declaró justos, es también el Padre, que desea que estemos cerca de Él. El perdón no se detiene en el tribunal del cielo. Nos trae a casa con el Padre. Por eso soy perdonado, porque he sido reconciliado. Y por eso tú has sido perdonado, porque has sido reconciliado con Dios a través de Cristo. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Noten otra vez lo que dice Pablo. Él no dice que el pecado nos causó un inconveniente, no dice que estábamos luchando con el pecado, lo que dice es que éramos enemigos de Dios. Eso es algo en lo que hay que pensar. El pecado no nos hace simplemente imperfectos. El pecado nos alienó. El pecado nos separó, nos alejó de Dios. Nuestro mayor problema no era meramente la culpa, nuestro mayor problema era la distancia con el Padre. Porque el pecado no solo rompe reglas, el pecado rompe la comunión. Desde el jardín del Edén en adelante, la historia de la humanidad ha sido una de separación. Adán y Eva pecaron y se escondieron. Desde entonces la humanidad ha estado huyendo de Dios. Y Dios ha estado buscándolo y buscándonos a nosotros. Pero, iglesia, Jesús no vino solo a perdonar a los pecadores, vino a traerlos a casa. El Evangelio no es simplemente un rescate de la ira, como a veces podríamos verlo, sino que es una restauración de la relación. Jesús no se limitó a quitar mi pecado. Él quitó la distancia, el vacío y la brecha entre nosotros y el Padre. La cruz une lo que el pecado separó. Y el regalo más grande que Dios puede dar es Él mismo. No son calles de oro, no son mansiones, no son coronas, ni siquiera es la ausencia del sufrimiento. El regalo más grande de la salvación es Dios mismo. Y sin embargo, parece que muchos de nosotros, muchos creyentes, solo buscan el perdón de Dios para deshacerse de la vergüenza y de la culpa, para no sufrir cuando esta vida termine, perdiéndose por completo que todo el propósito de Dios al enviar a su Hijo y al crear el camino del perdón era traernos de vuelta a su presencia. Y aquí está el detalle. La única razón por la que el infierno es tan malo y el cielo es tan bueno es por el lugar donde se encuentra la presencia de Dios. Nuestra meta, el ser perdonados, no es solo ser justificados, sino también ser reconciliados con Dios. Esto me recuerda la historia del hijo pródigo, quien se había marchado con su herencia, lo desperdició todo y se quedó sin nada. Se dio cuenta de que su última opción era regresar con su padre y suplicar misericordia para ser recibido de nuevo, pero no como hijo, sino como trabajador. Así que el hijo ensayó su discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero mientras el hijo pensaba en empleo, el padre pensaba en relación. Mientras el hijo solo quería un trabajo, el padre quería a su muchacho. Mientras el hijo esperaba un sermón al llegar a casa, el padre le dio un abrazo. El hijo regresó preparado para ganarse el regreso, pero el padre nunca se lo pidió, porque la gracia no negocia, la gracia restaura. Y tal vez alguien entró hoy a la iglesia, igual que ese hijo pródigo. Tienes tu discurso preparado y podría sonar algo como: Dios, si tan solo me recibes de vuelta, lo haré mejor. Dios, si tan solo me perdonas, te lo demostraré. Dios, si tan solo me das otra oportunidad, me ganaré mi lugar. Pero los hijos no tienen que ganarse su asiento a la mesa. Pertenecen allí. A Dios no le interesa contratar siervos, iglesia. Él se deleita en adoptar hijos e hijas.
Muchos creyentes pasan toda su vida tratando a Dios como un empleador en lugar de como un padre. Siempre esforzándose, siempre demostrando, siempre preguntándose si han hecho lo suficiente, siempre con miedo de ser rechazados, viviendo agotados, viviendo inseguros, viviendo como si el amor de Dios dependiera de su desempeño. Pero escúchenme esta mañana. Dios no ama a una versión futura de ti. Él te ama en Cristo ahora mismo. El Padre no te está administrando, Él se está deleitando en ti. No tienes que actuar para recibir su afecto. No tienes que ganarte su aprobación. Jesús ya la compró. Porque cuando Jesús estuvo en la cruz y clamó, "consumado es", no estaba simplemente abriendo las puertas de la prisión. Estaba abriendo las puertas de la casa del Padre. Y tal vez has sido perdonado, y lo sabes, pero nunca haber aprendido a disfrutar de la comunión de Dios. Quizás conozcas a Jesús como Salvador y a Dios como Salvador, pero no lo conoces como Padre. Quizás sepas cómo pedirle cosas, pero no sepas cómo descansar en su amor. Quizás sepas cómo servirle, pero no sepas cómo sentarte con Él. Y tal vez hoy el Señor te está recordando que no eres un empleado, no eres un invitado, no eres apenas tolerado, sino que eres amado, eres bienvenido y eres deseado. Y que debido a Jesús ya no estás lejos, sino que has sido acercado. Que la guerra ha terminado y la guerra en tu mente ha terminado. La hostilidad se ha ido y la relación con Dios el Padre ha vuelto y ha sido restaurada. Y porque he sido reconciliado, podemos decir con confianza que somos perdonados. Muy bien. Ahora digan esto conmigo: ¿soy perdonado? Por lo tanto, puedo perdonar. Creo que esta mañana sería una injusticia hablar de ser perdonados sin hablar también de ser capaces de perdonar. Hemos visto que debido a Jesús hemos sido justificados, que nuestra deuda ha sido pagada, que nuestra culpa ha sido quitada y que nos presentamos ante Dios justos debido a Cristo. Y hemos visto que debido a Jesús hemos sido reconciliados, que la distancia entre nosotros y Dios ha sido eliminada, que la relación entre nosotros y Dios ha sido restaurada y que ya no somos enemigos de Dios, sino que somos bienvenidos en su presencia. Pero el perdón nunca tuvo la intención de detenerse en ti y en mí. La gracia que viene a mí debe fluir a través de mí, porque las personas perdonadas perdonan a los demás. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Noten lo que dice Pablo, él dice: perdonaos unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios los perdonó a ustedes. El fundamento del perdón cristiano no es la disculpa de la otra persona. El fundamento del perdón cristiano es la gracia de Dios hacia nosotros. Pablo no nos está señalando el comportamiento de ellos, nos está señalando el comportamiento de Cristo. Está diciendo: recuerda cuánto se te ha perdonado, recuerda cuán paciente ha sido Dios contigo, recuerda cuán misericordioso ha sido Dios hacia ti, y recuerda la deuda que Cristo canceló, recuerda todo eso, y luego perdona. Piensen en lo que ya hemos hablado. Nos presentábamos culpables ante un Dios santo y sin embargo, Él nos justificó. Estábamos separados de Dios por nuestro pecado y sin embargo, Él nos reconcilió. Dios no nos dio lo que merecíamos, nos dio gracia. Y ahora la misma gracia que hemos recibido se convierte en la gracia que estamos llamados a extender. La cruz me quita el derecho a mí y te quita el derecho de ti de llevar la cuenta de los errores de los demás. Cada uno de nosotros se encuentra en igualdad de condiciones cuando estamos en el terreno del Calvario. Nadie viene a Jesús mereciendo la gracia. De hecho, todos venimos a Jesús necesitándola. Necesitando desesperadamente la gracia. Y si Dios puede perdonarme a mí, entonces a través de su poder, yo puedo perdonar a otros. Tú puedes liberar a otros. Ahora, algunos de ustedes probablemente me están mirando y piensan: bueno, Pastor Trent, usted no sabe por lo que yo he pasado, no sabe lo que la gente me ha hecho. Y a veces lo entiendo. No son nuestros enemigos los que nos lastiman, sino nuestros seres queridos. Así que seamos honestos, perdonar es difícil.
Y repito, a veces las heridas más profundas no provienen de los enemigos, provienen de las personas en quienes confiábamos, personas de quienes esperábamos algo mejor, y luego ocurren esas heridas, ¿verdad? Y el perdón puede sentirse imposible. Pero el perdón no consiste en fingir que la herida no ocurrió, que el dolor no existió. El perdón no es decir que la ofensa no fue real. No es excusar el pecado. El perdón no es eliminar las consecuencias. Y el perdón no siempre significa que vamos a confiar de nuevo inmediatamente. El perdón significa que renuncio a mi derecho a la venganza. El perdón significa que pongo la justicia en las manos de Dios. El perdón significa que dejo de exigir el pago de una deuda y se la encomiendo a aquel que juzga perfectamente. El sábado pasado tuve el privilegio de llevar a algunos estudiantes al centro de Los Ángeles y pudimos estar en unos complejos de vivienda social para ministrar a algunas familias. Hicimos una rifa para ellos. Los estudiantes pudieron entregar regalos a familias necesitadas que tienen muy poco o nada. De hecho, me dijeron que existe un plan para demoler esas mismas viviendas donde estuvimos, lo que dejaría a miles de personas sin un hogar. Pudimos ministrar a estas familias, poner sonrisas en sus rostros, orar con ellas y testificarles acerca de Dios. Pero durante este viaje, la parte más impactante para mí fue una conversación que tuve con uno de los voluntarios en el centro. Mientras conducíamos por una calle donde había muchos sin techo, en un gran autobús escolar, me senté en la parte de atrás junto al voluntario llamado Javier. Le pregunté a Javier cómo se había involucrado con el centro. Antes de responder me miró y pudo ver, incluso antes de que dijera nada, que lo que estaba a punto de compartir sobre el por qué estaba allí se debía a algo horrible que había sucedido en su vida. Voy a tener que leer esto porque lloro cada vez que intento contar esta historia. Javier me compartió que era padre de 3 hijos y que ese mismo lugar en el que estábamos era el lugar exacto donde sus 3 hijos habían sido asesinados. Sus 3 hijos fueron víctimas de una vida de drogas y adicción y vivían en las calles de Los Ángeles. Javier compartió que buscó a todos sus hijos día y noche durante 2 años y dentro de esos 2 años a todos se los llevaron y los mataron. Todos fallecieron trágicamente. Su única hija recibió un disparo de su novio, quien estaba bajo los efectos de las drogas. Su hijo menor, que tenía 19 años, estaba en una casa rodante y mientras él estaba inconsciente por las drogas, otros con quienes había tenido una discusión y problemas anteriormente le prendieron fuego a la casa a propósito y su hijo mayor murió debido a una sobredosis. Javier me compartió que comenzó a caer en una profunda depresión y sentir mucha rabia. Y con toda razón. Incluso cuando estaba sentado ahí hablando con él y escuchando todo esto, lo miré y pensé, ¿cómo es que sigues tú aquí? ¿Cómo tienes las fuerzas siquiera para estar aquí? Pero él me compartió que el Señor le habló y le dijo que si buscaba venganza y continuaba en ese declive, el enemigo ganaría su vida. Así que decidió que en lugar de vivir el resto de su vida enojado, iba a elegir pasar el resto de sus días luchando contra aquello mismo que le quitó a su familia, que pasaría cada día el resto de su vida ayudando a otros a salir de las calles y a enderezarse. Javier compartió que ha elegido perdonar en las mismas calles y al mismo tipo de personas que le quitaron la vida a sus hijos. Dijo que aunque todavía está de duelo por la pérdida de sus hijos, su depresión y su rabia han sido quitadas y que siente la paz de Dios al saber que está luchando contra lo que el enemigo planeó. Este es el testimonio de Javier y le prometí que lo compartiría porque su testimonio es uno de perdón. Quizás hoy haya un nombre que aparezca en tu mente, que te venga inmediatamente a la memoria de alguien que te lastimó, alguien que te traicionó, alguien que mintió sobre ti, alguien que te abandonó. Tal vez alguien que te hirió profundamente y tal vez has cargado con ese dolor durante años. Pero puedo decirte algo con mucho cariño, lo digo con todo amor. La persona que te lastimó pueda que no esté sufriendo por tu amargura, pero tú sí. Porque la amargura tiene una forma de encadenarnos a lo mismo de lo que estamos tratando de alejarnos. La ofensa puede tener años, pero la herida todavía nos controla.
Y cada día que nos negamos a perdonar, estamos permitiendo que el dolor del ayer nos robe la paz del hoy. Aprendí esto del testimonio de Javier. Él me compartió que si no perdonaba, probablemente también habría perdido la vida. Que su rabia, su depresión y su falta de perdón lo estaban llevando por un camino de destrucción. Y eso era lo que el enemigo quería. Pero iglesia, Jesús no murió para hacernos libres dejándonos encadenados a la falta de perdón. Él vino a hacernos libres y libres verdaderamente. Así que cuando recuerdo que Dios me ha justificado, comienzo a ser humilde. Y cuando recuerdo que Dios me ha reconciliado, comienzo a ser agradecido. Y cuando recuerdo la gracia que he recibido, me vuelvo capaz de extender la gracia a los demás. Las personas perdonadas perdonan a los demás. Y repito, no porque sea fácil, ni porque ellos se lo merezcan, sino porque es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Esa es la belleza del Evangelio, que debido a Jesús has sido justificado, que debido a Jesús has sido reconciliado y debido a Jesús puedes perdonar. Porque la gracia te ha salvado, ahora te está transformando. Por eso podemos ponernos de pie hoy y declarar una confianza. Soy perdonado. Iglesia, hemos hablado del perdón no como un sentimiento ni como una idea religiosa, sino como una realidad que fue comprada por Jesucristo. Y hemos visto que debido a Jesús hemos sido justificados y que la deuda ha sido pagada, que el registro de nuestros pecados ha sido clavado en la cruz. Hemos visto que debido a Jesús hemos sido reconciliados, que la distancia entre nosotros y Dios ha sido eliminada, que la relación ha sido restaurada. Y hemos visto que debido a Jesús, las personas perdonadas pueden convertirse en personas que perdonan, porque la gracia recibida se convierte en gracia extendida. Pero antes de irnos hoy, quiero que escuchen algo. Este mensaje no es simplemente para las personas que han sido perdonadas, sino también es para las personas que necesitan el perdón. Porque tal vez mientras les he estado hablando hoy, se han dado cuenta de algo. Me han escuchado hablar de la justificación, de la reconciliación e incluso de ser capaces de perdonar. Pero si son honestos, no saben si alguna vez han entregado verdaderamente su vida a Jesús. Tal vez han asistido a la iglesia, tal vez han escuchado historias de la Biblia, las conocen, tal vez han intentado ser buenas personas, tal vez han pasado años intentando limpiarse a sí mismos, intentando mejorar, esforzándose más, intentando escapar de su pasado. Pero iglesia, el Evangelio no se trata de esforzarse más, no importa cuánto lo intentes. Con nuestras propias fuerzas, no podemos hacerlo. El Evangelio se trata de rendirse a Jesús, porque ninguna cantidad de buenas obras puede borrar tu pecado. Ninguna cantidad de asistencia a la iglesia puede quitar tu culpa. Ninguna cantidad de esfuerzo puede salvar un alma. Y por eso vino Jesús. Jesús vivió la vida que nosotros nunca podríamos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Y 3 días después resucitó de la tumba para que cualquiera que ponga su fe en Él pueda ser perdonado. No algún día, sino hoy. No parcialmente, sino completamente. El perdón está disponible hoy. No importa lo que hayas hecho, no importa dónde hayas estado, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa qué tan lejos te hayas alejado. La sangre de Jesús es mayor que tu pasado y la misericordia de Jesús es mayor que tus fracasos y la gracia de Jesús es mayor que tu vergüenza. Puedes pensar que has ido demasiado lejos, pero no puedes escapar la gracia de Dios. Puedes pensar que estás demasiadamente roto, pero Jesús se especializa en redimir a las personas rotas. Puedes pensar que Dios nunca podría perdonarte, pero para eso mismo envió a su Hijo. La cruz es la prueba de que Dios te ama. La cruz es la prueba de que Dios te desea. Y la tumba vacía es la prueba de que Dios puede salvarte. Y tal vez hoy por primera vez te estás dando cuenta de que Dios no quiere condenarte. Él está esperando para perdonarte. No está esperando para avergonzarte. Está esperando para restaurarte. No está esperando para alejarte. Te está invitando a casa. Así que antes de irnos hoy quiero dar una oportunidad de responder. Y esta es una respuesta, no es para mí. Esta no es una respuesta para la iglesia. Esta no es una respuesta a un momento emocional.
sino que es una respuesta a Jesús y a la realidad de que Él nos muestra. Porque un día, cada uno de nosotros se presentará ante Dios. Y en ese día tu mayor necesidad no será el dinero, no será el éxito, no será la religión. Lo que será es el perdón a través de Cristo. Y la hermosa verdad del Evangelio es que el perdón está disponible ahora mismo para ti. Así que con cada cabeza inclinada y cada ojo cerrado, si estás aquí hoy y dices, Pastor Trent, necesito el perdón. Pastor Trent, necesito a Jesús. Quiero que mis pecados sean lavados. Quiero una relación con Dios. Quiero entregar mi vida a Cristo. Ya sea por primera vez o que estés regresando a casa después de haberte alejado, quiero que levantes tu mano. Con valentía, eso, veo esa mano. Veo esas manos. Eso no se trata de avergonzar. Eso se acerca de recibir el regalo más grande que jamás recibirás. Así que de nuevo, si eres tú, levanta tu mano ahora. Gracias. Ahora, para aquellos que levantaron su mano, quiero que hagan esta oración conmigo. Y familia, quiero que oremos juntos con nuestros nuevos hermanos y hermanas. Jesús, sé que soy un pecador. Sé que no puedo salvarme a mí mismo. Pero creo que moriste en una cruz por mis pecados. Creo que resucitaste. Hoy me aparto de mi pecado y pongo mi confianza en ti. Perdóname, cámbiame, hazme nuevo. Te entrego mi vida, Jesús. De este día, tú eres mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Esto es algo para celebrar. Si hiciste esa oración de corazón, la Biblia dice que tus pecados son perdonados, que tu pasado está cubierto y que tu vida ha sido hecha nueva. Has sido justificado, eres perdonado porque eres reconciliado.